queridos estudiantes, les habla su profesora Flormira Padilla Cadenas. El día de hoy vamos a trabajar un tema muy interesante. ¿Recuerdan nadie? Narrativo, argumentativo, descriptivo, instructivo y expositivo. Muy bien, su compañera nos va a leer un texto. Manco Cápac y Mama Ocllo salieron del lago Titicaca enviados por el dios Sol a enseñar a los hombres. Muy bien, la pregunta, ¿qué tipo de texto creen que vamos a trabajar? Perfecto, textos narrativos. Pero vamos a tener en cuenta algo, que no vamos a trabajar cualquier tipo de texto narrativo, sino veamos nuestro propósito de clase. Reconocemos la diferencia entre mito, leyenda y fábula. Para ello, vamos a iniciar con la clase. El texto narrativo se distingue por presentar hechos o acciones en secuencia temporal o casual. El interés radica en las acciones que ejecutan los personajes. Vamos a conocer sus elementos. Personajes, narrador, espacio, tiempo y secuencia narrativa. Muy bien, continuamos. Los personajes. En este caso el personaje viene a ser ¿quién? Son aquellos quienes van a llevar a cabo las acciones narrativas. Por ejemplo, principales, donde están los protagonistas y los antagonistas, que son los malos de la película. ¿Quién más? Los secundarios, quienes acompañan siempre a los protagonistas y antagonistas. Y las comparsas, que pueden ser un conjunto de personajes que van a estar presentes en la historia, pero que no actúan individualmente, sino como equipo. Por ejemplo, puede ser un ejército, una banda de música, que no actúan personalmente, sino como equipo. Por ejemplo. Luego, tenemos al narrador. Es la figura narrativa que relata los hechos que ocurren en la historia. Vamos a tener en tres momentos. Aquí lo vemos. El narrador en primera persona, segunda persona y tercera persona. El narrador en primera persona es cuando el personaje cuenta qué le pasó. ¿Está bien? ¿Qué le pasó? Y él es el narrador. En segunda persona es como cuando tú lees tu librito y ves o sientes que el libro te habla. Y en tercera persona es cuando tú lees un texto, te cuentas, dices todo, pero el narrador no participa en ninguna parte de la historia, pero lo conoce todo, lo sabe todo. A ese se le conoce como narrador en tercera persona. Continuamos. El espacio puede ser abierto o cerrado. ¿Qué quiere decir abierto? Campos, parques, ciudades, mientras que los cerrados pueden ser una habitación, un cuarto, una sala, espacios pequeños. El tiempo, básicamente, es el orden en que se narran los acontecimientos. Vamos a la secuencia narrativa. Es la sucesión de acciones o acontecimientos, desde el inicio, el nudo y el desenlace. Ahora, ¿qué más vamos a ver? Lo que nos interesa. Obviamente hay diferentes tipos de textos narrativos, pero el día de hoy solamente vamos a ver estos tres. ¿Cuáles serían? El mito, la leyenda y la fábula. Ahora, ¿qué me dice el mito? Es una narración que tiene como función explicar el origen del universo. La leyenda, recuerden, explicar el origen del universo, no se le olvide esa palabritas. La leyenda, narración que tiene como función explicar las tradiciones y costumbres de un pueblo determinado. Explicar tradiciones y costumbres de un pueblo determinado. La fábula es una composición literaria, narrativa, breve, en la que los personajes principales suelen ser animales o cosas inanimadas que hablan y actúan como seres humanos con el fin de moralizar, o sea, darnos una moraleja. Vamos aquí. Yo les estoy trayendo aquí tres lecturas. La primera, la leyenda de los nevados de Huascarán y Guandoy. La segunda, el mito de Bichama. Y el tercero, la fábula del asno disfrazado de león. Vamos a resolver ese cuadrito que está en la parte final. Pero para que ustedes puedan leer para mayor detenimiento, esto yo se los voy a enviar a manera de ficha. Luego, vamos a resolver esta actividad. ¿Lo vieron en la ficha? Sí, aquí se los presento para que lo vean qué y cómo se va a hacer. Por ejemplo, ¿qué es?
el concepto de mito, el concepto de leyenda y el concepto de fábula, que ya lo vimos. ¿Qué características tiene? ¿Recuerdan el mito que explicaba? ¿La leyenda también? Sí, muy bien. ¿Cómo son los personajes? También lo decía. Vamos a ver. ¿Qué características tienen los personajes? ¿Cuál es el tiempo del que se habla en la narración? ¿Lugar donde se desarrollan las acciones? ¿Qué tratan de explicar? Muy bien. Una vez que hemos leído nuestras 3 historias que ya les he mostrado, vamos a desarrollar este cuadrito. ¿Y qué de semejanza tendrán los 3? Eso lo vamos a ver después. Una vez que has leído todas estas historias y has completado tu cuadrito, te reto a hacer algo. Ya en una sesión anterior nosotros trabajamos elaborar una historieta, pues ahora lo vas a hacer tomando en cuenta las 3 lecturas que te he presentado. Puedes elegir cualquiera de ellas y elaborar tu historieta. Puedes considerar las viñetas que tú quieras para que tu historieta se cuente de una mejor manera. ¿Está bien? Muy bien, chicos, esta es la clase por hoy. Cuídense mucho, nos vemos en la siguiente sesión.